En la segunda mitad de esta jornada vamos a repasar otro elemento electromecánico, en este caso, de mucha utilidad en la instalación eléctrica del sector automotriz, como lo es el relevo, que también lo pueden encontrar con la terminología de relé, de relay o relevo, depende por ahí los países, por ahí que lo pueden encontrar de esa manera. Vamos a ver su concepto, su funcionamiento y sus aplicaciones. También valiéndonos siempre del mismo apunte del PDF, donde se encuentra toda la materia de instalaciones eléctricas y electrónicas del sector automotriz en la especialidad del área de automotores. Cuando hablamos de relé, elevadores, relay, lo podemos definir como un dispositivo de tipo electromagnético, ya que se vale de una parte eléctrica y una parte magnética. Funciona como un interruptor controlado por un circuito de tipo eléctrico en el que por medio de una bobina y un electroimán, con el cual está conformado un relé, se acciona un juego de uno o varios contactos, generalmente 3 contactos, más común que tiene, que permite abrir o cerrar otros circuitos eléctricos de manera totalmente independiente. Dado que el relé es capaz de controlar un circuito de salida de mayor potencia, de mayor consumo de potencia que en el de entrada, puede considerarse en un amplio sentido como un amplificador de corriente eléctrica. Básicamente eso es lo que hace un relé o un relay. Nos permite a nosotros comandar una carga de mayor intensidad de corriente a distancia y de manera segura. ¿Por qué? Porque yo estoy utilizando solamente una corriente muy débil para accionar a los contactos o las terminales de la bobina. Y el elemento que consume mayor cantidad de corriente va a estar en los contactos. Por eso se dice que es un elemento que permite accionar cargas de un valor considerable en el consumo de la corriente a distancia y de manera segura. Vamos a ir al apunte, que yo les mencionaba, el apunte del PDF, donde ustedes tienen todos los temas de la asignatura en todo el año. Ahí ustedes van a tener lo que es el relé, concepto, funcionamiento y aplicaciones. Ustedes van a colocar en su carpeta, van a colocar el título, ¿verdad? Seguido bueno, una lectura, de un subrayado, o lo pueden resaltar ahí mismo en el PDF, ya sea en la computadora, en el celular, lo van a resumir de esa manera y posteriormente lo van a copiar en su carpeta. Ahí van a ver un poco la definición que yo recién les mencioné en la introducción, y van a leer también que figuran los contactos, que son justamente los elementos que poseen la salida de los relevos, que generalmente tienen 3 contactos. Uno es el contacto de entrada, que es el común, y otros 2 llamados, uno NA y otros normalmente cerrados. Esos son los 2 que figuran, normalmente abiertos y normalmente cerrados. Después, una vez que se acciona eléctricamente a la bobina, en sus extremos, estos contactos cambian de naturaleza. El que era normalmente abierto pasa a cerrarse, y el que estaba normalmente cerrado pasa a abrirse. Cambia de posición cuando se energiza o no la bobina. ¿Está bien? Debajo de esto, siguiendo acá abajo, en la misma página, vamos a ver cómo es, acá están las ilustraciones, que es por ahí un poco lo que más nos interesa, por el hecho de cómo está constituido internamente, cómo está constituido internamente un relevo. Vamos a ir en este recuadro acá, vamos a ver en la parte, en la ilustración que figura a la derecha, ahí están los diferentes elementos que están constituidos internamente un relé. Realmente todo un relé está conformado, está constituido por diferentes elementos que están en el mismo encapsulado, normalmente un encapsulado de tipo plástico que aloja a todos los elementos en los cuales están constituidos. Básicamente ahí pueden ver
que figura lo que es la bobina, el elemento para ahí casi fundamental, el que va a recibir la intensidad de corriente para poder accionar al relé, ¿verdad? Ahí figura con la bobina. El núcleo de hierro que es la parte central por donde pasa la bobina, es decir, sobre el núcleo se practica el arrollamiento para establecer lo que es finalmente la bobina. Tienen las conexiones eléctricas, acá figura como conexiones de la bobina, donde simplemente van a ser los dos extremos que tenga ese embobinado o ese arrollamiento. Luego tiene la parte del inducido de hierro dulce, en el cual está soportado por el pivote, y este inducido de hierro dulce es el único elemento móvil que tiene el relé. Cuando nosotros las conexiones eléctricas, las conexiones eléctricas que, repito, son los extremos de la bobina, cuando nosotros la alimentamos, en el caso, por ejemplo, de un relé del uso automotriz, donde la bobina va a ser de alimentación de 12 voltios, por el hecho de que la instalación eléctrica automotriz utiliza o se vale de un acumulador en el cual proporciona los 12 voltios, cuando nosotros lo alimentemos con 12 voltios a la bobina, se va a producir una circulación de corriente a través del arrollamiento embobinado del relé en la bobina, con lo cual esa intensidad de corriente va a generar a su vez un campo magnético. Ese campo magnético, en consecuencia, va a atraer al inducido de hierro móvil al núcleo, ¿verdad? Este inducido de hierro móvil se va a desplazar hacia abajo, ya que el núcleo lo va a estar jalando magnéticamente, con lo cual, si ustedes se fijan acá en la figura, esta parte acá del inducido, al verse jalado por el núcleo, va a hacer que empuje a los contactos. Por lo cual, estos contactos acá, como dice acá abajo, están constituidos de dos placas metálicas flexibles. Esos dos contactos están hechos con material, con láminas muy delgadas, flexibles, de tal manera de que cuando se ve empujado por este inducido de hierro dulce, esas dos láminas que constituyen los contactos se van a pegar, literalmente se van a pegar, con lo cual van a entrar justamente en contacto. Entonces, yo la alimentación que tenga en una de las láminas, la alimentación eléctrica que yo tenga en una de las láminas, la voy a tener ahora en la otra lámina. Y eso a mí me va a estar permitiendo poder conectar o alimentar eléctricamente otro elemento que se denomina carga eléctrica, como puede ser algún otro motor o una, o una lámpara. ¿Está bien? Las aplicaciones por ahí, en el caso del sector automotriz, pueden ser las lámparas, las bocinas, el desempañador eléctrico, o sea, todos aquellos, el relevo del mismo motor de arranque, es decir, en todas aquellas cargas eléctricas que consuman una intensidad de corriente bastante importante, bastante considerable, en la cual yo tenga que emplear un relevador eléctrico, como lo que es el caso del relay o releo. Entonces, las conexiones de la bobina, ahí va a ir una intensidad de corriente de una señal muy débil, una intensidad de corriente muy pequeña. Y la parte de la intensidad de corriente muy grande va a estar colocadas en los contactos, en los cuales están constituidos por esas láminas flexibles. Entonces yo de esta manera puedo alimentar o puedo comandar, manejar una carga considerable en el consumo de corriente que ésta posea, con una señal muy pequeña, muy débil. ¿Bien? Esa es la idea de el relé o relay. En la parte central de ese mismo recuadro está lo que es el símbolo comercial de relé, específicamente para el uso del automóvil. O sea, el relé se utiliza en muchas instalaciones eléctricas, puede ser en un taller, en una industria, pero nosotros ahora estamos abocados, obviamente, a la parte de instalación eléctrica automotriz. Ese es el símbolo comercial del relé utilizado en el sector automotriz. Como ustedes verán, acá tienen
en esta ilustración acá casi en el medio, casi en el centro, tienen lo que es el símbolo de una bobina. Ustedes lo recordarán, si no pueden fijarse en uno de los primeros encuentros, donde veíamos los diferentes símbolos de los elementos más importantes, y en el caso de una bobina, el símbolo eléctrico responde a esta figura, donde los extremos son 85 y 86. Después tienen los contactos, en este caso 3, donde ustedes tienen el común, donde esto va a estar conectado a un lugar de la batería, a 12 voltios, positivo, que figura con el número 30. Y después van a tener los contactos 87A y 87A. En el caso de la letra A se refiere a accesorios, donde por ahí son algunos relevos que tienen los contactos, son de igual naturaleza, entonces la A viene a ser de accesorios, generalmente por ahí para alimentar las lámparas en los autos, que tiene, bueno, ya sean los dos faros para ir de la izquierda o los dos de la derecha, en el caso de los guiñes o de las balizas, por eso de ahí la letra A. Pero bueno, lo importante de esto acá es que estos números acá, repito, 85 y 86 corresponden a los extremos de la bobina. Después tienen el común, que es 30. Después tienen los contactos del 87A y el 87, que también lo pueden considerar si quieren unos contactos normal abierto y normal cerrado. Estos números acá son normalizados, son estandarizados, es decir, en cualquier relevo del sector que se utilizan para el automóvil, lo van a encontrar con estos números acá. Yo les puedo mostrar acá algunos de los relevos que se utilizan en el auto, es muy común, ustedes seguramente lo habrán visto. Acá, por ejemplo, tienen uno, inclusive, siempre en el mismo encapsulado plástico, en una de las caras, ustedes tienen ahí en la serigrafía cómo es el pequeño plano de la bobina, inclusive tienen hasta identificado, ya sea en la serigrafía ahí, y debajo de donde están los contactos eléctricos en sí, tienen un sobre relieve donde figura los números o los contactos. Entonces ustedes se fijan en ese numerito que está grabado ahí en un sobre relieve del encapsulado, y se fijan a qué parte del elemento corresponde, o sea, a la bobina o a algún contacto. Por supuesto, siempre viene acompañado de su respectivo zócalo para poder introducir a presión el elemento donde van a estar los contactos del relé. ¿Está bien? Ese es el modo de ilustrativo de lo que es los guiños, los relevos. Las principales aplicaciones que tiene, como le decía, bueno, puede ser las luces, las luces del vehículo, el limpio parabrisas, la bocina. Si ustedes se fijan por ahí, en cualquier auto pueden buscar por ahí el plano donde están los relés, finalmente donde están los fusibles. Inclusive ahí tienen un plano eléctrico de todos los elementos al cual alimenta cada uno de los relés. ¿Está bien? Que también acompañan generalmente siempre el mismo alojamiento con los fusibles, que son los elementos de protección. ¿Está bien? Volviendo acá al apunte, entonces ustedes van a hacer el resumen de lo que es el funcionamiento, las aplicaciones de la definición de lo que es un relevo. Van a copiar su parte interna, ¿está bien? La primera acá que veíamos, esta parte acá. Van a copiar lo que es el símbolo comercial, así tal cual está, y simplemente en esta primera parte acá de este recuadro acá, tienen también cómo es internamente, cómo está constituido un relevo, donde ustedes pueden visualizar a la bobina, donde también tienen los extremos que se figuran como 85 y 86, respetando obviamente la numeración del símbolo comercial. Después tienen el número 30, que es el común. Entonces fíjense que acá está conectado al positivo de la batería. El número 30 corresponde al común. Vendría a ser, ustedes lo pueden considerar como la entrada eléctricamente hablando, la entrada al relevo. Por eso que eso está conectado, como dice acá, al positivo
de batería. Después, internamente, va a ir hacia los contactos. Acá figura como salida de tensión. Es decir, esos 12 voltios que ustedes tienen acá en la entrada, esos 12 voltios positivos que ustedes tienen en la entrada del relevo, que sería el contacto número 30, ustedes ese voltaje lo van a tener, en el caso de no alimentar a la bobina, lo van a tener en el 87. ¿Está bien? Ahora, cuando yo el número 86 de la bobina está conectado permanentemente a masa. Ahora, cuando yo le dé tensión al contacto número 85, que sería el otro extremo de la bobina que me queda, ¿bien? Repito, el número 86, que un extremo de la bobina va a masa. El otro extremo de la bobina, que es 85, cuando yo lo conecte a positivo 12 voltios, se va, repetimos un poquito cómo es el proceso, el funcionamiento, hay circulación de corriente a través del arrollamiento de esa bobina, con lo cual se genera un campo magnético. Ese campo magnético atrae a la barra del inducido del hierro dulce, por lo cual los contactos cambian de naturaleza. Entonces, este contacto número 30 ahora entra en contacto no con el 87, sino con el 87A. Por lo cual, acá en el 87A es donde yo ahora voy a tener la tensión o los 12 voltios que yo tenía en la batería. Así de esta manera es cómo funciona un releo, un relay o un relevador que aparece de cualquiera de esas maneras. ¿Está bien? Entonces, bueno, de esta manera vamos concluyendo la jornada de hoy con los dos temas, en el caso de los transistores y de los relevos, que son dos elementos de mucha utilidad en el sector de la instalación automotriz. En otra jornada vamos a ver algunos circuitos prácticos donde se utilizan estos dos elementos activos, como son, en el caso de transistores y de los relevos. Vamos a ver algunos circuitos de aplicación ya para el uso del sector automotriz en los siguientes encuentros.